Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis cómo fueron los orígenes del fútbol? ¿Sabíais que en algunas versiones primitivas del fútbol los jugadores podían usar toda la violencia que quisieran, excepto matar al rival? Ya sabéis que el fútbol es el deporte rey en muchísimos países de todo el mundo. Si os preguntamos por el mejor jugador de la historia, y de hecho os invitamos a dejarnos vuestro favorito en los comentarios, seguramente saldrán nombres como Maradona, Pelé, Garrincha, Puskás, Beckenbauer, Cruyff, Di Stéfano, George Best, Ronaldo Nazario, Van Basten o los más actuales Cristiano Ronaldo y Messi, entre otros. En la actualidad hay unos 3.500 millones de aficionados en todo el planeta que viven con gran emoción cada 4 años la disputa de la Copa del Mundo. Pero los juegos de pelota tienen una larga tradición. Desde hace siglos, incluso milenios, pueblos de todos los continentes han practicado deportes que tenían por objetivo pasarse una pelota entre los jugadores de un mismo equipo, ya fuera con las manos, los pies o incluso, como veremos, la cadera, y conseguir que esa bola terminara atravesando o golpeando una marca o estructura que hoy llamamos portería. En este vídeo vamos a conocer esos deportes antiguos que fueron los precursores de lo que hoy es el fútbol moderno. Os aseguramos que hay mucha historia e incluso mitología detrás de ellos. Viajaremos a lugares como la antigua Grecia, Mesoamérica, China, Japón, Tailandia, Roma, Florencia, Inglaterra. ¿Te animas a acompañarnos? El vídeo durará mucho menos que un partido, pero ¿qué te parece, Pedro, si lo empezamos con un pitido inicial? En lugar de ir en orden cronológico, nuestro viaje lo realizaremos por continentes y la primera parada la haremos en América, en los pueblos precolombinos de Mesoamérica, territorios que abarcan los actuales países de México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, parte de Nicaragua y Costa Rica. Hace unos 3.500 años, en estas regiones se empezó a practicar el juego de pelota. A menudo, más que una práctica deportiva, era un ritual religioso y como tal podía incluir sacrificios humanos. El juego de pelota no solo estaba ligado a actos religiosos, también a eventos políticos y de recreación social, e incluso se hacían apuestas. Se cree que el juego de pelota recreaba de forma simbólica el mítico combate entre el sol, Huitzilopochtli, y su hermana, la luna, Coyolxauhqui. El juego era un rito que propiciaba, gracias a los jugadores, el movimiento de los astros en el cielo. La pelota simbolizaba el sol y como el juego es una representación del cosmos, nunca debía detenerse. En el Popol Vuh, también conocido como Libro del Consejo, y en el que encontramos gran parte de las tradiciones de la cultura maya, es una obra de gran valor histórico y espiritual, se cuenta la historia de dos gemelos, Hunahpu y Svalanque, que derrotaron a los dioses malvados del inframundo en una cancha del juego de pelota y después ascendieron al cielo convertidos en el sol y la luna, respectivamente. ¿Cómo eran las reglas de este juego? Resulta difícil descifrar cuáles eran exactamente, porque además había diferentes modalidades según la región donde se practicaba, pero sí nos podemos hacer una idea a través de las representaciones pictóricas o en monumentos de piedra que se conservan. Se cree que podía enfrentar a los contendientes de uno en uno en parejas o por equipos. La bola, que pesaba entre 2 y 5 kilos, estaba hecha de hule, de caucho, y era pesada pero con mucho rebote. Al parecer y a grandes rasgos, cuando comenzaba el juego se lanzaba la pelota a la cancha con la mano y a partir de ese momento podía tocarse con una parte concreta del cuerpo. Principalmente era con la cadera, aunque en otras versiones, como podemos ver en estas imágenes,
era con el antebrazo, cerca del codo. E incluso en algunas variantes se usaban instrumentos como un bastón o una manopla para golpear la bola. Las canchas eran largas pistas estrechas, en algunos casos con paredes a ambos lados que los jugadores usaban para hacer rebotar la bola. Por cierto, quizás hayáis oído que usaban una cabeza humana como pelota, pero la mayoría de los historiadores creen que es solo una leyenda. El objetivo era pasar la pelota de un lado al otro, y cuando se añadieron los aros de piedra que podéis ver en canchas como la de Chichén Itzá, uno de los principales sitios arqueológicos mayas de la península de Yucatán en México, se podía conseguir la victoria si se lograba la hazaña de hacer pasar la pelota a través del aro. ¿Y qué obtenía el ganador? La protección de los dioses. Por cierto, ¿recordáis que habíamos dicho que estos eventos rituales podían incluir sacrificios humanos a los dioses? Pues hay dudas sobre si se sacrificaba a los ganadores o al capitán de los ganadores porque se consideraba que morir en ese contexto era todo un honor, o a los que perdían. El juego de pelota mesoamericano para nada está muerto. Ha llegado en diferentes modalidades a nuestros días y, por ejemplo, hay equipos de hombres y también de mujeres que lo practican en México, Belice, Guatemala, también en Estados Unidos. Los conquistadores españoles, 2 décadas después de su llegada a América, suspendieron la práctica del juego de pelota entre 1519 y 1521 por sus raíces religiosas que chocaban con las católicas y porque lo consideraban diabólico. Pese a prohibirlo, el juego de pelota debió de resultarles muy llamativo porque cuando Hernán Cortés viajó de regreso a España en 1528, llevó a jugadores que un año más tarde disputaron un encuentro de exhibición ante el emperador Carlos V. Por suerte, el juego sobrevivió en el estado mexicano de Sinaloa con el nombre de Ulama. El Ulamálistli, que vemos en estas imágenes que nos ha cedido amablemente el movimiento FEMUC a través de su delegación Ulama-Mexico Tenochtitlán, es el juego de pelota modalidad cadera, es decir, solo se puede golpear con la cadera y hay que tratar de llevar la pelota desde tu lado de la cancha hasta el extremo del equipo rival. Se hace un golpe por equipo que puede ser de aire, en medio o a ras de suelo. Cuando se logra cruzar la línea final del otro equipo, se marca una raya que vale 1 punto. Tradicionalmente, en Sinaloa, gana el equipo que consiga 8 rayas u 8 puntos. Es muy interesante la cosmovisión del juego que aún hoy se conserva. En la versión de cadera se golpea con ella porque representa la fertilidad del cuerpo y según la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, al usarla para darle movimiento a la pelota, se propicia la fecundidad de la tierra. La bola es la representación del sol y los jugadores representan al cosmos, a los planetas. Y como estos no pueden chocar entre sí, si los jugadores llegan a chocar durante un partido, sería 1 punto para el equipo rival. Ya dijimos que la pelota estaba hecha de hule natural, de la sangre de un árbol, y por ello se considera que tiene vida. Una vez en movimiento la pelota, el jugador no puede quitarle la vida a esa pelota, porque entonces es 1 punto que gana el otro equipo. Si queréis aprender más sobre este deporte ancestral, cultural e histórico, podéis visitar las redes sociales del movimiento FEMUC, Ulama-Mexico Tenochtitlan y Teotlacolin Xiuhiltzin, que trabajan por revitalizar y dar visibilidad a este sagrado juego. Os dejaremos los enlaces en la descripción de este vídeo. Nuestra siguiente parada en este viaje por la historia de los precursores del fútbol moderno nos llevará hasta Asia, China. La obra Estrategias de los reinos combatientes, un clásico de la historiografía china que data del siglo III antes de nuestra era, ya menciona al Kuyu o Suchu. Ku significa patear en chino y Yu, pelota hecha de cuero, así que Kuyu significa pateando una pelota.
La FIFA reconoció en 2004 a este deporte asiático como el precursor del fútbol actual. Es un juego que durante más de 1500 años practicaron en la antigua China y que se importó a otros países como Corea, Japón y Vietnam. Había 2 equipos y jugaban con un balón de cuero relleno de plumas y pelo. Los jugadores debían sortear a los del equipo rival llevando la pelota con los pies, nunca con la mano, y el objetivo era meter el balón en alguna de las 6 porterías del adversario, con forma de media luna, que estaban situadas en los extremos del terreno de juego. Se inventó durante la dinastía Han, que duró hasta el siglo III de nuestra era, y tenía un fin militar. Lo jugaban los soldados como modo de entrenamiento, pero se hizo tan popular entre la población que se empezó a practicar no solo en el seno del ejército. También quisieron jugar al Cuyu las clases altas y los cortesanos. Hasta los emperadores se animaron a patear la pelota. De hecho, a menudo se jugaban partidos de Cuyu dentro del recinto del Palacio Imperial. Posteriormente, durante la dinastía Tang, entre los siglos VII y X de nuestra era, la pelota rellena de plumas se sustituyó por otra llena de aire. Y aparecieron 2 tipos distintos de portería. Una de ellas se construía con postes de bambú y entre ellos a unos 9 metros se colocaba una red con un agujero que era por donde había que colar la pelota. El otro tipo de portería solo constaba de un poste que se situaba en el centro del campo. Hasta eruditos e intelectuales se interesaron por este juego de pelota y cuando no eran demasiado hábiles en el manejo del balón, se conformaban con ir anotando los puntos que conseguía cada equipo. Este precursor del fútbol tuvo una época de esplendor durante la dinastía Song entre los siglos X y XIII, de manera que todas las clases sociales terminaron practicándolo. Surgieron equipos de profesionales, los jugadores eran muy populares entre la población e incluso contaban con entrenadores y patrocinadores. Todo esto nos recuerda mucho al fútbol actual, ¿verdad? Y también había equipos femeninos. Se sabe que durante la dinastía Ming, que gobernó en China entre los siglos XIV y XVII, el Cuyu empezó a decaer hasta que desapareció por completo. Aunque antes de eso influyó en que hace 1400 años, durante el periodo Asuka, surgiera en Japón el Kemari, que evolucionó como un deporte diferente al Cuyu. Así es, tenemos nuestra siguiente parada en el país del sol naciente. Para que veáis cómo se jugaba al Kemari, os tenemos un fragmento de un partido. Nos lo ha cedido amablemente el canal de YouTube de Deep Japan by the Last Samurai, que os recomendamos visitar si queréis saber más sobre el Kemari o sobre la cultura japonesa en general. Si viajáis un 4 de enero al santuario de Shimogamo en Kioto, podréis ver un encuentro de Kemari en vivo y en directo. Este deporte se juega en un campo de unos 15 metros cuadrados y participan entre 6 y 12 jugadores. Lo que más distingue esta práctica deportiva del resto de juegos de pelota es que no es competitiva. No hay vencedores ni vencidos. Todos trabajan en equipo, pasándose la pelota con los pies, y el objetivo es evitar que la pelota llegue a tocar el suelo. Hay que ser muy habilidoso, ¿verdad? Porque además no deben doblar la rodilla a la hora de golpear el balón con el pie. Deben mantenerla recta. De hecho, hay que mover lo menos posible la parte superior del cuerpo cuando se pega al balón. Es importante mostrar una buena técnica mientras golpeas la bola y se la pasas a otro jugador. Y aquí no tiene cabida quien abusa del juego individualista, ya sabéis, el típico chupón, morfón o traguilla, ya que después de dar 3 toques a la pelota, tienes que pasársela a un compañero. Los jugadores de Kemari, que reciben el nombre de Maria-shi, juegan con un balón llamado Mari, una pelota de cuero rellena de serrín y de unos 25 centímetros de diámetro. ¿Y qué conseguían los mejores equipos y jugadores de este juego de pelota? El emperador
los recompensaba con regalos y favores. Igual que sucedió con el Kuyu chino, al principio jugaban al Kemari los nobles del país y posteriormente, entre los siglos X al XVI, se extendió su práctica al resto de clases sociales. En 1903, el emperador Meiji fundó una asociación cuyo objetivo es evitar la desaparición de este deporte tradicional japonés, de forma que aún hoy se sigue jugando, como hemos visto, en ocasiones especiales como festivales y en templos y espacios sagrados de Japón. También se basa en el Kuyu chino el espectacular Sepak Takraw, que surgió en el siglo XV y enseguida se popularizó en Tailandia y Malasia. Los jugadores formaban un círculo y daban patadas a un balón hecho de caña, lanzándosela unos a otros, y ese fue el formato que se mantuvo durante siglos. En Bangkok se puede ver en los murales del templo Wat Phra Kew, conocido como Templo del Buda de Esmeralda, al dios hindú Hanuman, que es un dios mono, jugando a este deporte con un grupo de monos. La versión moderna del Sepak Takraw surgió en Tailandia a principios del siglo XIX. En 1829 se redactaron las primeras reglas de esta práctica deportiva a nivel competitivo y 4 años más tarde introdujeron la red que, como veis, es muy parecida a la del voleibol. Hoy esta combinación de fútbol y voleibol es muy popular en Tailandia, Camboya, Malasia, Laos e Indonesia. Hay competiciones masculinas y también femeninas. En cada partido se enfrentan 2 equipos, cada uno de ellos formado normalmente por 3 jugadores, aunque también se juegan dobles e incluso con 4 jugadores a cada lado de la cancha, que tiene las dimensiones de una pista en la que se jugaría un partido de dobles en bádminton. En el Sepak Takraw, la pelota puede tocarse con pies, rodillas, hombros, pecho y cabeza, es decir, cualquier parte del cuerpo excepto manos y brazos. Cuando cualquiera de los 2 equipos comete un error, el oponente suma un punto y realiza el siguiente servicio. Cada equipo tiene derecho, como en voleibol, a un máximo de 3 toques. Después deben lanzar el balón al otro lado de la red. Se juega en 2 sets, aunque si al terminar están igualados, se disputa un tercer set de desempate. Para ganar un set hay que sumar 21 puntos. El objetivo del Sepak Takraw es llegar a ser considerado deporte olímpico y desde luego no les falta espectacularidad. Dejamos Asia para desplazarnos hasta el continente europeo. Aquí comenzamos nuestro viaje con una parada en Grecia y retrocederemos en el tiempo 4000 años. Porque fue entonces cuando se empezó a practicar en territorio heleno un deporte de pelota llamado episkiros, considerado por la FIFA como una de las primeras formas del fútbol. Lo practicaban en diversas zonas, incluida Esparta, donde este juego de contacto era particularmente violento. Ya en este otro vídeo sobre Leónidas os contamos cómo se las gastaban los espartanos. En aquel periodo el territorio griego estaba muy militarizado, por lo que esta actividad se basaba en el juego de equipo, la estrategia y en hacer una buena labor defensiva. El campo para jugar al episkiros era rectangular. El centro lo marcaba una línea llamada skuros, que separaba en el inicio a los 12 o 14 jugadores de cada equipo, que además tenían tras ellos sendas líneas. Unas fuentes señalan que la pelota estaba hecha de tiras de cuero cosidas alrededor de un núcleo de paja, otras que se hacía a partir de una vejiga de cerdo. Se desconocen las reglas exactas, pero se cree que podían usarse manos y pies para jugar la pelota y que en esa zona central del skuros era donde se conseguían puntos. También debían intentar lanzar la pelota por encima de las cabezas de los oponentes y empujar al equipo rival más allá de su línea de campo. Como veremos, muchos de estos deportes europeos tienen similitudes no solo con el fútbol, sino también con el rugby y el fútbol americano actuales, ya que los 3 comparten orígenes.
El episkirós también lo practicaban mujeres. Y de Grecia nos vamos a la península itálica, ya que los romanos importaron el juego del episkirós con la forma de una nueva versión llamada arpastum. Pero el juego no se detuvo en Roma, ya que en el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio envió a sus legiones, comandadas por el general Aulo Plaucho, a la conquista de Britania. Y precisamente los reclutas y legionarios destacados allí jugaban al arpastum, que les servía de entrenamiento para la batalla. A menudo se enfrentaban los legionarios con sus instructores y eran equipos formados por entre 4 y 6 personas. El campo era rectangular y estaba marcado con cuerdas. Consistía en llevar la pelota al otro extremo de la cancha sin permitir que tu rival te la quitara. Y se podía usar una gran violencia, eso sí, sin llegar a matar a tu rival. Así que podéis imaginar las batallas campales que se organizaban en el terreno de juego. Aún hay elementos del rugby, el boxeo y hasta el kickboxing. Se cree que se jugaba con una pelota dura y pequeña hecha de tiras de cuero enrolladas. Puntuabas si lograbas llevar la pelota hasta la línea que estaba situada detrás de tu contrincante. Y en ese momento se ponía fin a cualquier pelea que hubiera entre los jugadores en liza. El objetivo de este ejercicio era que el legionario aprendiera a no actuar de forma individual, sino de forma coordinada con el resto del conjunto, algo esencial en la disciplina de las legiones. Pronto se hizo muy popular entre los miembros de los ejércitos de legionarios. En el siglo II, Galeno, uno de los médicos más destacados de la antigüedad, razón por la que se designa con su nombre a todos los médicos de la actualidad, redactó un tratado de apenas unas páginas en el que recomendaba practicar ejercicios con una pelota, ya que a diferencia de la lucha o las carreras, esta práctica deportiva incluía una dimensión estratégica y conllevaba, según Galeno, un menor riesgo de sufrir lesiones. El arpastum siguió evolucionando en la península itálica y se le considera el antecedente de un juego de pelota que se desarrolló en el siglo XVI en pleno Renacimiento, el denominado calcio fiorentino. Este juego de pelota nació en la corte de los Medici en Florencia, ideado por familias nobles. De hecho, fue un conde, Giovanni de Bardi, uno de los promotores del nacimiento de la ópera, quien publicó por primera vez las reglas oficiales del calcio allá por 1580. Se jugaba en la Piazza Santa Croce de Florencia. Se enfrentaban 2 equipos de 27 jugadores y 15 de ellos eran delanteros. Se podían usar pies y manos. Para marcar había que llevar el balón al otro extremo del campo, que estaba cubierto por arena y era de dimensiones parecidas a un campo de fútbol de hoy en día. Como su antecesor, era un deporte muy agresivo. Con tantos jugadores en liza, lógicamente necesitaban bastantes árbitros, 8 en total, uno era el principal y había 6 jueces de línea, lo que llamaban un maestro de campo. En un principio solo lo practicaban los nobles con dinero y jugaban cada noche entre la Epifanía y la Cuaresma. Se dice que los Medici eran asiduos de estos partidos y que los papas Clemente VII, León XI, ambos con sangre Medici, y Urbano VIII lo practicaron. Pronto todos los jóvenes florentinos jugaban a este deporte en todas las calles y plazas de la localidad. Su partido más famoso se disputó el 17 de febrero de 1530, que fue el que inspiró la recreación que se hace en la actualidad. En aquella fecha los florentinos se encontraban asediados por las tropas del emperador Carlos V, que deseaba reinstaurar en el poder a los Medici, expulsados de Florencia 3 años antes. El sitio de la ciudad, comandado por el aristócrata flamenco Filiberto de Chalon, príncipe de Orange y virrey de Nápoles, se había iniciado el otoño anterior, y en febrero los florentinos, pese a estar exhaustos y hambrientos, organizaron este partido. Según unas fuentes, para distraerse del asedio que sufrían.
según otras, como una forma de provocación contra las fuerzas de Carlos V para demostrarle al emperador que no estaban dispuestos a dejar sus tradiciones y costumbres. El 3 de agosto de ese año fallecieron los líderes de aquella contienda, el propio Filiberto de Chalon y el mejor capitán de Florencia, Francesco Ferruccio, quien tras ser hecho prisionero y pese a estar herido de gravedad, fue ejecutado a manos de su enemigo, Fabrizio Maramaldo. Pocos días después, la República de Florencia terminó capitulando ante los españoles y los Medici recuperaron el poder. El calcio fiorentino se dejó de jugar en torno al siglo XVIII, pero regresó en 1930 para festejar el cuarto centenario del partido celebrado durante el asedio del emperador español. Y hoy en día se sigue practicando. Podréis ver los 3 partidos que se disputan cada año en la Piazza Santa Croce si visitáis Florencia en junio. La final se juega siempre en la tarde del 24 de junio, es decir, en San Juan, ya que es el patrón de la ciudad, y se enfrentan los 4 barrios históricos de Florencia, cada uno representado por los característicos colores de sus libreas. Hoy ya no se pueden dar golpes bajos ni patadas en la cabeza, pero sí se permiten cabezazos, puñetazos, codazos. También es heredero del Arpastum romano, el nuevo juego de pelota del que vamos a hablar. La Sul o Schul, palabra que viene del normando y significa empujar. Para ello, iniciamos viaje hasta el noroeste de Francia y pondremos el foco en Normandía y la antigua región de Picardía, donde en la Edad Media confluían las culturas germano-romana a través de los francos y la escandinava. Por ello se cree que el origen del Sul, actividad prima del rugby y el fútbol, también puede estar vinculada al Knatleiker, un juego muy popular durante la era vikinga de Islandia y para el que se usaba una pelota dura que se golpeaba con un palo. Porque había 2 modalidades de Schul, la Grande Schul, que se juega con pies y manos, y la Schul Cross, que se juega con palos. La primera mención escrita que hallamos de la Schul data del siglo XII. Se jugaba en fiestas populares como Navidad, Semana Santa, Domingo de Ramos, martes de Carnaval y Cuaresma. Y el juego, en el que participaban siempre 2 equipos, podía enfrentar, por ejemplo, a 2 pueblos vecinos, a campesinos contra comerciantes o a solteros frente a casados. Ambos equipos pugnaban por una pelota de cuero rellena de heno salvado. Se establecía un lugar u objeto en cada campo rival, la meta, que podía ser desde el pórtico de una iglesia hasta un simple madero colocado en el tronco de un árbol, y el objetivo era llevar el balón hasta ese pórtico o madero y golpearlo con la pelota. Ambos equipos se reunían frente a frente para retarse y formaban la primera melee, como en el rugby, hasta que uno de los jugadores o jugadoras lograba sacar la pelota y avanzar terreno con ella, mientras era perseguido por sus compañeros y por sus rivales. Estos, por supuesto, intentaban hacerle un placaje. Había mucho espacio para correr porque no tenían un terreno de juego delimitado. Si, por ejemplo, se enfrentaban 2 pueblos, todo el espacio que los separaba podía ser el campo para jugar, es decir, tenían que cruzar kilómetros de praderas, bosques, ríos, hasta que uno de los equipos lograba llegar con la pelota a la meta y ganaba. El partido solía durar todo el día, incluso se aplazaba para el día siguiente si ninguno de los equipos lograba llegar al objetivo del contrario. Hubo épocas como la del rey francés Carlos V, llamado el Sabio, en la que se prohibió porque se consideraba un juego demasiado violento. Y también porque alejaba a los campesinos del entrenamiento con arco y ballesta, que resultaba más práctico si había que hacer frente a unos posibles invasores del reino. Hoy en día se siguen celebrando partidos. Por ejemplo, en Tricot, en la región de Alta Francia, cada lunes de Pascua se enfrentan los casados contra los solteros del pueblo. El primero que lanza la pelota por encima de la casa designada para cada equipo
gana. También en Vendôme, de la región centro, celebran aún encuentros de sul. Para proseguir nuestro viaje vamos a cruzar el Canal de la Mancha y en el tiempo nos remontaremos también a la Edad Media. Allí nos espera el fútbol de carnaval o fútbol medieval inglés. Las primeras menciones de un deporte parecido al fútbol que podemos encontrar en las Islas Británicas datan del siglo XII, durante el reinado de Enrique II. El fútbol de carnaval se llamaba así porque se jugaba especialmente durante las fiestas de carnaval y era un descendiente directo del azul. Se cree que cuando los normandos, liderados por Guillermo el Conquistador, invadieron Inglaterra, llevaron hasta allá este juego de pelota. Como tal, también los dos equipos rivales tenían una meta a la que llevar la pelota para conseguir marcar. Pero en este caso eran sendas piedras de molino incrustadas en unos muros de piedra situados en el cauce de un río. Para marcar había que golpear la pelota contra esa piedra de molino. Por cierto, aunque la palabra gol nos llega del inglés, de gol, en realidad es de origen germánico, la lengua de sajones y normandos, y quiere decir objetivo, meta, punto que se fija al final de una carrera. El fútbol de carnaval se jugaba con un balón que pesaba bastante, así que era difícil de llevar. Como ocurría con la azul, lo practicaban grupos rivales y los equipos estaban compuestos por muchas personas. También estaba permitido de todo en el juego, menos acabar con la vida del rival. Y debido a los altercados que provocaba y porque distraía al pueblo de practicar el tiro con arco para defender a su país, también en Inglaterra hubo momentos en los que se prohibió, como en la época de la Guerra de los 100 años. De hecho, a los nobles no les gustaba nada este juego, que consideraban ordinario y rudo. Se cree que se siguió practicando hasta el siglo XVIII. Si queréis presenciar uno de estos encuentros en vivo y en directo, tenéis la opción de viajar a Ashbourne, en Derbyshire, donde todos los años, cada martes de carnaval y miércoles de ceniza, disputan el Royal Shrovetide Football Match. Entre los periodos de prohibición y que el fútbol de carnaval fue perdiendo popularidad, los ingleses se decantaron en el siglo XIX por jugar en espacios más pequeños y con menos personas. Y fue en los colegios y universidades donde más se empezó a practicar el fútbol, pero ya como un deporte de caballeros y no del pueblo. Sin embargo, cada centro educativo tenía unas normas diferentes acerca del juego. Por ejemplo, hasta qué punto se podía dar patadas al rival, o si estaba permitido coger el balón con la mano, como en el rugby. Así que podéis imaginar que surgían problemas cuando se enfrentaban entre ellos. De esta manera llegaron en 1848 las reglas de Cambridge, las primeras que estipulaban las normas para los partidos de fútbol y que dejaban claro que las manos solo podían utilizarse para detener el balón y dejarlo sobre el suelo para patearlo, y que tampoco se permitía el juego brusco. Pero fue 15 años después, en 1863, cuando se considera que nació el fútbol moderno. El punto de inflexión fue la creación de la Asociación Inglesa de Fútbol, la FA por sus siglas en inglés. Fue entonces cuando se separaron definitivamente los caminos del rugby y el fútbol, y los miembros de la nueva organización redactaron las reglas basándose en las de Cambridge, que son el origen de las que tenemos hoy en día. Así, por ejemplo, los futbolistas no podían correr con el balón en brazos o pasárselo a un compañero con la mano, y tenían prohibido poner zancadillas y dar patadas a sus rivales. Por cierto, en los primeros años no existía la figura del árbitro, esta llegó en 1871. Entre las 13 reglas también se especificaba cuál debía ser la longitud y anchura del campo, y que la portería eran 2 postes verticales separados por 7,32 metros. Porque efectivamente las porterías al principio no tenían ni red ni travesaño rígido. Unas veces había una cuerda tensada entre los 2 postes y otras ni eso.
Ese tipo de portería provocaba que en ocasiones el balón pasara entre los postes a 10 metros de altura y se contabilizara como gol. No fue hasta 2 décadas más tarde cuando se hizo obligatorio el travesaño, que debía estar a una altura de 2 metros y 34 centímetros. ¿Y por qué se incorporó la red? Porque muchas veces no tenían claro si el balón había pasado entre los 3 palos o no. Solucionó el problema a finales del siglo XIX. En 1889 un ingeniero de Liverpool llamado John Alexander Brodie siempre dijo que ese fue su mejor invento. El primer equipo profesional del mundo se fundó en 1857 y fue el Sheffield FC. Por cierto, estamos seguros de que tenemos a muchas mentes curiosas del continente americano viendo este vídeo. Así que no está de más recordar que el club de fútbol americano más antiguo se fundó solo 2 años más tarde que el Sheffield. Se trata del Lima Cricket and Football Club de Perú. Lo creó la comunidad británica que vivía en el país andino. Es el 5º equipo de fútbol más antiguo del mundo. En España, el más veterano es el Recreativo de Huelva, fundado en 1889. Si hablamos de la primera liga profesional, debemos viajar de regreso a Inglaterra, ya que allí se creó en 1888 la Football League de Inglaterra, en la que participaban 12 equipos. ¿Y cuándo se disputó el primer partido internacional de la historia? Fue en 1870 en Londres y enfrentó a Inglaterra contra Escocia bajo las normas de la FA, pero no se considera un encuentro oficial, ya que el equipo visitante estaba formado por jugadores con raíces escocesas que vivían en Londres. El primer partido internacional oficial que ambas selecciones disputaron se jugó en Glasgow sobre un campo de cricket en 1872 y ambos equipos empataron sin goles. Y eso que los escoceses jugaron con 8 delanteros. La FIFA, que surgió con el objetivo de unificar las normas y hacer del fútbol un deporte más atractivo, se fundó en 1904 y en un principio estuvo formada por 7 naciones: Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza, Francia y España, representada por el Real Madrid. El organismo se fue extendiendo por el viejo continente y a partir de 1909 se sumaron también países no europeos. El primero fue Sudáfrica, seguido de Argentina en 1912, Canadá y Chile en 1913 y Estados Unidos en 1914. En 1930, cuando ya tenía 41 asociados, la FIFA organizó el primer campeonato del mundo y la sede del evento deportivo fue Uruguay, que en los Juegos Olímpicos de París de 1924 se había alzado con el oro en la competición de fútbol. En este primer mundial, la victoria fue para los anfitriones, que se impusieron por 4-2 a Argentina. Y ya de vuelta a la actualidad, no podemos poner fin a este vídeo sin mencionar el enorme potencial que vive en nuestros días el fútbol femenino. Ya habéis visto que en la historia del fútbol, de sus antecedentes, era habitual que las mujeres jugaran a muchos de los juegos de pelota, y en el siglo XIX, cuando nació el fútbol moderno, también las mujeres estuvieron presentes. En 1894, la inglesa de 23 años Nettie Honeyball puso un anuncio en la prensa para buscar a otras jóvenes que quisieran jugar al fútbol. 30 respondieron a su llamada, y así se fundó el primer club deportivo femenino conocido, el British Ladies Football Club, en el que Nettie fue jugadora. En una entrevista que le hicieron en el periódico Daily Sketch, dijo, y hay que recordar que vivía en una sociedad muy tradicional: no hay nada de ridículo en el British Ladies Football Club. Fundé la asociación con la firme determinación de demostrarle al mundo que las mujeres no son las criaturas ornamentales e inútiles que los hombres han imaginado. Eso decía Nettie, que también defendía el papel de la mujer en la vida política y en el resto de la sociedad. Escandalizó a los lectores del periódico por sus palabras y sobre todo porque en la foto aparecía vestida con un uniforme masculino.
Nettie fue una defensora de los derechos de la mujer, de su emancipación y toda una pionera del fútbol femenino. Como podéis imaginar, no se lo pusieron nada fácil, pero esa historia merecería un vídeo entero. ¿Y vosotros qué opináis de la historia del fútbol? ¿Alguna práctica deportiva antigua os ha llamado especialmente la atención? ¿Qué jugadoras o jugadores actuales son vuestros favoritos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.